Saludos, buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Con ustedes una semana más, llevándoles hasta sus hogares la actualidad política, social, cultural, económica. Ya saben que la desarrollamos en forma de entrevista, son los propios protagonistas de la misma los que vienen aquí a estos estudios a contársela. Este próximo fin de semana, Izquierda Unida va a celebrar su asamblea para elegir el nuevo Consejo Político y además también un nuevo coordinador. Una Izquierda Unida que precisamente en los últimos días ha asegurado estar en contra de ese plan de recortes propuesto, de ese plan de ajuste propuesto por el Partido Socialista, con el que, como saben, tiene un pacto de gobierno. Una Izquierda Unida que tiene varias corrientes, alguna de ellas en las últimas semanas se posicionaba claramente y lograba incluso vencer con esa opinión claramente en contra de entrar en el gobierno regional. En fin, de todos estos asuntos queremos hablar con quien es ahora mismo secretario general del Partido Comunista Asturiano y quien fue además un miembro destacado de esta coalición, Francisco de Asís Fernández, al que le damos la bienvenida. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Yo creo que retirado de la política no se puede decir que estaba usted, ¿no? Estaba todavía absolutamente activo, ¿no? En absoluto. Aunque es verdad que muchos de los medios no nos ocupábamos de usted. No nos ocupábamos en la medida en que, bueno, pues en este momento la acción política del Partido Comunista de Asturias se incardina sobre todo por el ámbito de la movilización social más que por la tarea de las instituciones, donde, bueno, sí hay miembros del Partido Comunista que están ahora mismo llevando concejalías en algunos ayuntamientos, pero de todas maneras, digamos, la parte del león de la política del partido en los últimos años es fundamentalmente la movilización social y el trabajo pues entre el movimiento social organizado, sindicatos, asociaciones de vecinos, incluso dentro de nuevas plataformas y ámbitos de la sociedad organizada, ¿no? que se van surgiendo. Bueno, pero eso está muy bien. En lugar de pisar moqueta, pisar la calle, está muy bien, ¿no? Efectivamente. No renunciamos a ninguna cosa, pero en todo caso ahora mismo preponderantemente estamos en la calle, en la movilización. Concordará conmigo en que los sucesos ocurridos desde el año 2007 en el seno de Izquierda Unida, en esa relación entre el PCA y la coalición Izquierda Unida, no han podido ser más lamentables. Se expulsa a 600 militantes, se da lugar a esa situación tan aberrante que se produjo en la sede de la avenida de la Plaza de América todavía. Si le parece, podemos recordar un poco en qué situación está ahora mismo el PCA, si está dentro de Izquierda Unida o no, como tal, o sus militantes lo están o no. En fin, por hacer un poco de forma breve historia a los espectadores. Sí. Hombre, la verdad es que hay acontecimientos de la historia pues no tan lejana, de Izquierda Unida, del Partido Comunista en Asturias, que yo creo que es mejor, no diría yo olvidar, porque el olvido pienso que nunca es bueno, hay que aprender del pasado de todos nosotros, pero que en todo caso serían agua que no mueve molino ahora mismo, y nosotros somos decididamente partidarios de pasar páginas sobre esos aspectos que son, pues como usted decía, los más lamentables, ¿no? de un pasado. Nosotros, como Partido Comunista de Asturias, que forma parte integrante del Partido Comunista de España, somos la Federación Asturiana del PC, pues lógicamente tenemos a Izquierda Unida en el conjunto del Estado como nuestro proyecto político. Es pues el ámbito, como es bien sabido, a partir del cual el conjunto del Partido Comunista de España pues concurre a los procesos electorales, están las instituciones, tiene los grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Desgraciadamente, pues en Asturias se produjo una situación de excepcionalidad como consecuencia, pues precisamente de estos acontecimientos donde se produce una exclusión, desde nuestro punto de vista injustificada y arbitraria, de centenares de militantes. Pero eso tiene lugar hace ya bastantes años, 5 en concreto. Bien. Y lo que nos interesa precisamente es superar esa situación, hacer que Asturias salga en ese sentido de la excepcionalidad y que, por tanto, la Federación Asturiana del PSA, que somos nosotros, que es el Partido Comunista de Asturias, pueda tener también en Izquierda Unida de Asturias su referente político en las instituciones, en los procesos electorales, es decir, tener a una Izquierda Unida de Asturias en la que lógicamente participemos,
bueno, pues como nuestro proyecto político. Superar esa situación excepcional, esa situación anómala, ¿no? Bueno, en ese sentido hay resoluciones reiteradas, pero bueno, la última es de 2 de mayo de este año, donde se plantea una orientación al conjunto de nuestra militancia para retornar, si es que no hay óbice para ello desde la otra parte, ¿no? Al funcionamiento del trabajo dentro de Izquierda Unida. Por eso nosotros atribuimos a esta asamblea, que va a empezar mañana, bueno, pues importantes expectativas. Vamos a ver cómo funciona, ¿eh? Pero sí pensamos que algo se está moviendo dentro de Izquierda Unida, algo que no se ha movido a lo largo de los últimos 5 años, y claro, lógicamente esto genera, bueno, por una parte atención, inquietud, esperanza, expectativas, ¿eh? Pensamos que probablemente la nueva dirección renovada que salga de este cónclave de Izquierda Unida de Asturias sea más proclive a aceptar algo que es, bueno, pues bastante natural que acepte, que es la presencia de los comunistas organizados en el Partido Comunista de Asturias dentro de la coalición, ¿no? ¿Y de quién depende que ustedes vuelvan a estar en el seno de Izquierda Unida? Bueno, que nosotros vamos a estar en el seno de Izquierda Unida depende fundamentalmente de la respuesta que tengan las peticiones de adscripción que se hagan por parte de los órganos de Izquierda Unida. Como esos órganos van a cambiar a partir de pasado mañana, pues de ahí que nosotros pensemos que también pueden cambiar las relaciones. Es decir, independientemente de que ahora mismo dentro de esta asamblea y dentro de Izquierda Unida de Asturias sea desafortunadamente escaso, todavía muy escaso, el número de militantes del PC que van a concurrir a la misma. Los hay, pero son pocos. Nosotros pensamos que esta situación, a partir de pasado mañana, como decía, puede variar, y como los militantes del PCA están empezando de una manera, yo diría, bastante amplia, se irá incrementando, espero, en las próximas semanas, planteando la adscripción a Izquierda Unida con los trámites oportunos, porque esto tiene un carácter individual, lo de la adscripción. Pensamos que la respuesta por parte de la nueva dirección es positiva. Dentro de muy poco tiempo, el Partido Comunista de Asturias, organizadamente, en su conjunto, quiero decir, tampoco vamos a perseguir a nadie para que se afilie, ¿eh? Todo esto tiene que ser de una manera absolutamente natural, de tal manera que las cosas no se cierren, las heridas, resquemores que pueda haber, que no se cierren en falso, y que de una manera, como digo, natural, sobre la base del convencimiento, de la convicción política, del diálogo que tiene que haber, pues se vayan, se alcance, digamos, la situación de normalidad en Asturias, que es que el Partido Comunista en su conjunto esté dentro de Izquierda Unida. Y por lo tanto, desde esa posición y con la fuerza que se tenga, porque el problema no es de mayorías ni de minorías, el problema es de apertura, de debate político, de participación democrática, con la fuerza que se tenga, pues poder participar en los próximos eventos, en las próximas asambleas de Izquierda Unida, que por cierto van a ser pronto, porque para finales de este año está previsto todo el proceso asambleario, primero en las federaciones y luego en Madrid, la nueva Asamblea Federal de Izquierda Unida del conjunto del Estado. Por tanto, en esta próxima asamblea en la que decíamos se elige ese nuevo Consejo Político de Izquierda Unida, no van a estar presentes como tal el Partido Comunista Asturiano, pero ¿se posicionan ustedes con alguno de los 3 candidatos que existen? Bueno, para nosotros lo importante no son los nombres, desde luego, ni siquiera tampoco las tendencias en las que se agrupan, hasta parece ser ahora mismo, las distintas posiciones políticas dentro de Izquierda Unida, y que dan lugar precisamente a esas 3 candidaturas de las que por ahora se tiene noticia. No sabemos si igual aparece alguna más. Bien. Para nosotros lo importante son los contenidos políticos, ¿eh? Y los contenidos políticos pensamos que independientemente de que no pocas de las cosas
que nosotros hemos avanzado están en algunas de las propuestas de las distintas tendencias, pero todo esto de una forma bastante transversal. Lo importante para nosotros son una serie de principios muy claros, muy concretos, y que en principio de los que en principio no debemos excluir a nadie. Es decir, que ya veremos por dónde respira cada una de estas candidaturas, ¿no? Por dónde va. Lo que sí nos parece muy importante es que se renueven las cosas, ¿no? Que haya debate político, que está habiendo, que se salga de una especie de planicie de homogeneidad o cierto monolitismo que se tuvo durante bastantes años, y que ahora cambien las cosas. Nosotros lo que planteamos, más allá de nombres, como digo, y más allá de algunas cosas que nos parecen bien, como por ejemplo que no haya superposición de cargos, solapamiento de unos cargos con otros, institucionales y dirección política, el que la gente no se eternice dentro de las funciones de los cargos de dirección, todo esto nos parece bien, pero en todo caso no nos parece lo fundamental. A nosotros, desde el punto de vista del contenido político, lo que nos parece verdaderamente importante es que, sobre todo en esta situación de incremento de la lucha de clases a la que estamos asistiendo y de una ofensiva muy importante del capital y de la banca para mantener sus tasas de beneficios a costa del mundo del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, lo que es importante es garantizar el que esa formación, que es Izquierda Unida, tenga un contenido netamente contrario al modelo de producción capitalista. O sea, una Izquierda Unida anticapitalista nos parece fundamental. Esto, evidentemente, pues quiere decir algunas cosas en concreto, y es una Izquierda Unida vinculada a la lucha contra los recortes sociales, una Izquierda Unida vinculada a la lucha contra las agresiones a los derechos laborales de los trabajadores y demás. Parece en este momento que hay algunos indicios interesantes de que eso va por buen camino, de lo cual, pues obviamente, nos congratulamos. Desde el punto de vista organizativo, nosotros sostenemos que es muy importante que Izquierda Unida se distancie lo más posible de un partido político al uso, y que realmente pues sea un movimiento político y social, que es como se define, lo cual significa aligerar muchísimo las estructuras organizativas, generar o potenciar la horizontalidad en las relaciones, potenciar también las áreas de elaboración destinadas a producir una ósmosis de ideas entre lo que es la organización de Izquierda Unida en el conjunto de la ciudadanía, e incrementar también el papel de las asambleas. Nosotros entendemos que Izquierda Unida, al contrario que un partido político tradicional, tiene que ser un movimiento profundamente asambleario. Y eso es lo que planteamos a la dirección que salga. A la dirección que salga. Mirando la actualidad, señor Francisco de Asís Fernández, lo mejor que podía hacer las cosas, según están las cosas, lo mejor que podía hacer Izquierda Unida ha debido ser seguramente, y lo decidieron sus asambleas locales, no entrar en el gobierno regional, me imagino. ¿Considera que eso es un acierto? Bien, muy poco antes de celebrarse el referéndum, el Partido Comunista de Asturias publicó una resolución planteando nuestra posición al respecto, que era justamente esa, la de no entrar en el gobierno. Nosotros nos congratulamos mucho del resultado de esa consulta, y de alguna manera ponía sobre el tapete que las opiniones que nosotros podamos sustentar no están tan alejadas ni mucho menos de lo que es la mayoría de la militancia de Izquierda Unida de Asturias ahora mismo. No digamos nada si esa militancia se ve engrosada además pues con los centenares de afiliados y afiliadas que puede aportarle o reaportarle el Partido Comunista de Asturias, ¿no? Entonces creemos que ese ha sido un acierto, que no se puede estar en la procesión y repicando las campanas, sobre todo si las cuestiones tienen un sesgo distinto, ¿no? O sea, tú no puedes estar tratando de encabezar incluso movilizaciones, respaldar, apoyar a la gente que está luchando por derechos elementales que están recortando, muchos de ellos pues que han sido conquistados a lo largo de decenios y decenios de lucha, y por otra parte estar imponiendo esos recortes desde un gobierno del que participas y que probablemente pues va a tener difícil escapatoria. Yo sí pienso que desde el gobierno caben posibilidades de actuación
digamos, insumisa y de rebeldía frente a determinadas actuaciones del gobierno central. Lo que pasa es que no creo en absoluto que los hipotéticos parteners de ese gobierno donde iba a estar Izquierda Unida, el gobierno del señor Fernández, fuera a tener para nada ningún rasgo, ¿no?, en el sentido de rebeldía, de insumisión o de ni siquiera de diferenciación importante con respecto al gobierno central. Y yo creo que además esto viene confirmado por los hechos, o sea, cada vez se ven las cosas peor. Es decir, ahora mismo, pues las movilizaciones, de las cuales pues la punta de lanza, por lo menos la más emblemática, es la de la minería, donde yo creo que hay que estar, de manera absolutamente entregada, radical, sin fisuras, porque estamos hablando del carbón, porque estamos hablando de algo que es emblemático para Asturias, porque estamos hablando además de algo que no solamente afecta ahora mismo a lo que es el mismo sector minero, sino a comarcas enteras, y que no se trata de un recorte más. Es decir, aquí sí, esos recortes se llevan a cabo tal como el gobierno central pretende, pues con lo que nos vamos a encontrar es con miles de familias en la calle, con un desplome todavía mucho mayor de las comarcas mineras. Pero bueno, hay que estar ahí. No puede estar ahí y a la vez estar en una acción de gobierno que relativiza, que bueno, que puede tener cuestiones de carácter institucional, de protesta, tal, pero que en definitiva pues te pega otros palos por otros sitios, con recortes, pues por ejemplo, de cara a la función pública, que liquida el trabajo de interinos, etcétera, etcétera. No se puede estar... No se puede encender una vela a Dios y otra al diablo. Es decir, ¿y a Jesús Iglesias le veía como senador, como se proponía, o no? Porque hay muchos en el seno de Izquierda Unida que están incluso en contra de que exista el Senado. Sí, bien, yo creo que esa es una cuestión, desde mi punto de vista, bastante menor. Me preocupan cosas con respecto a lo electoral, ya que estamos en este terreno ahora entrando, mucho más. Es decir, el que las fuerzas políticas, las opciones minoritarias, no tengan que verse como se ven ahora, teniendo que pagar, por así decir, entre comillas, pues 3 o 4 veces más miles de votos que una opción mayoritaria. Y no es solamente el tema, ni fundamentalmente el tema del arregladón, como muchas veces se dice, sino tal como están distribuidas las circunscripciones electorales. Yo creo que si en España tuviéramos un sistema estrictamente proporcional a la hora de valorar los procesos electorales, pues Izquierda Unida no tendría los diputados que tiene, sino que tendría pues seguramente 2 veces y media más de lo que tiene, ¿no? Entonces eso es lo que sí me parece importante, arreglar, democratizar, proporcionalizar el esquema de funcionamiento electoral en España, cambiando para ello, lógicamente, la ley electoral. Y luego, si la representación va a ser bicameral o unicameral, a mí eso me parece una cuestión seguramente secundaria. Claro, lo de la representación bicameral fundamentalmente se apoya en el carácter de Estado autonómico que tiene el Estado español, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es un tema que seguramente está todavía bastante lejos, que de lo que habría que hablar en ese sentido sería una reforma importante de la Constitución, y si entramos en la reforma de la Constitución, la opción del Partido Comunista y de Izquierda Unida pues es clara, es una república federal, no es el Estado de las autonomías tal como hoy está. O sea, iríamos todavía mucho más lejos que el tema de si Senado sí o Senado no. Hablando de política y de la actualidad, ¿usted cree, por cierto, que ese gobierno regional aguantará? Bueno, Izquierda Unida ya ha criticado en las últimas horas que no está de acuerdo con el ajuste que va a llevar a cabo el gobierno de Javier Fernández, que apoya, bueno, por lo menos en la investidura, Izquierda Unida. ¿Cree que aguantará ese gobierno toda la legislatura? Por eso decía hace unos minutos que yo me congratulaba de las posiciones últimas que se han escuchado con respecto al tema de los recortes, ¿no?, desde el ámbito de la izquierda parlamentaria, desde el ámbito de Izquierda Unida.
Yo creo que lo va a tener bastante difícil, pero no excluiría que pudiera aguantar, sobre todo teniendo en cuenta, los runrunes o las cantinelas que suenan desde Madrid, donde, pues como es bien sabido, hay, bueno, pues intentos de aproximación entre Rubalcaba y Rajoy, y donde, bueno, pues se plantea la posibilidad de llegar a algunos aspectos de pacto de Estado, supuestamente para la defensa de unos determinados postulados de salida de la crisis, ¿no? Que son precisamente los postulados que nosotros combatimos, ¿eh? Si nosotros entendemos que eso que se plantea tantas veces, ¿no?, de que hay que acordar políticas de Estado para calmar a los mercados, me parece que es una gran tomadura de pelo, y un planteamiento absolutamente confusionista para engañar a la gente. ¿Qué es eso de calmar a los mercados? Es que los mercados son una especie de dragones de 7 cabezas, o una especie de fuerza telúrica, de fuerza incontrolable, de tsunami, y hay que calmar eso. No, los mercados no son tales mercados. Los mercados son los dueños del capital. Y entonces, claro, llama mucho la atención. Es lo propio, en definitiva, de un régimen bipartidista, por muy imperfecto que sea, como es el caso de nuestro país, de España, que en definitiva, cuando las cosas se ponen muy mal, pues se puede llegar incluso a entendimientos, ¿verdad?, entre dos fuerzas que son fuerzas del mismo sistema económico-social, es decir, el PSOE por una parte y el Partido Popular por otra, independientemente de quién esté gobernando en ese momento. Entonces, claro, yo creo que precisamente lo que tiene que hacer Izquierda Unida, en Asturias, en el conjunto del Estado, es encabezar la resistencia, encabezar pues la rebeldía, como tantas veces se ha dicho, contra las políticas de derechas a las que las haga. Y si se van a hacer en Asturias por parte del gobierno de Javier Fernández, pues probablemente edulcorando cosas, suavizando, paliando ciertos aspectos tal vez más dramáticos, pero el tema desde nuestro punto de vista no es paliar nada, sino combatir determinados planteamientos y dar unas soluciones en una clave totalmente antagónica a la que se está dando ahora mismo. ¿Alguien podría decir que Izquierda Unida tiene posiciones distintas? Lo digo porque no votaron lo mismo ni en Asturias ni en Andalucía, en Extremadura. En Andalucía entraron en un gobierno, en Extremadura lo rechazaron, en Asturias apoyaron la investidura pero después echaron marcha atrás. ¿Se podría decir que tienen posiciones distintas, creo? Yo no sé si hay que hablar tanto de posiciones distintas como también de situaciones distintas. Y avanzo ya que probablemente de evoluciones distintas. Yo no creo que en política esté nada definitivamente cerrado. Y ahora mismo es cierto, como usted dice, que se han dado soluciones diferentes en Extremadura, en Andalucía y en Asturias, pero eso no quiere decir que esas soluciones, que ahora son las que son, vayan a permanecer dentro de X meses o de X tiempo. Nadie se adivina. Pero probablemente en la medida en que las tensiones sociales se agudicen y determinadas prácticas se lleven a cabo, pues puede haber, yo creo que eso nadie puede descartarlo, cambios en las prácticas políticas de los distintos destacamentos, digamos, territoriales de Izquierda Unida, ¿no? Las distintas federaciones, para decirlo con propiedad, de Izquierda Unida. Desde luego yo no creo tampoco que sea cometido nuestro, desde donde estamos, que en definitiva es Asturias, dar recetas desde aquí a lo que se tiene que hacer en otros sitios, ¿no? Independientemente pues de las sensibilidades, de empatía o no que podamos tener con una determinada tarea o iniciativa que se ha podido tener en un sitio o en otro. Entonces, tiempo al tiempo, vamos a ver cómo van las cosas. Yo sí me congratulo muchísimo, lo he dicho antes, de que no se haya entrado por parte de Izquierda Unida Asturias en el gobierno. Otra cuestión es el voto de investidura, porque el voto de investidura, en definitiva, en principio, a lo que viene es una medida, yo casi diría, de higiene política, ¿no? Es decir, hay que no compartir
la política de la derecha y las políticas de derechas haga las quien las haga, ¿eh? Pero por de pronto sonaría muy raro a los ojos de una parte muy importante de la ciudadanía, de la ciudadanía de la izquierda social, que yo sigo creyendo que es mayoría claramente en esta región, el que por mor de una abstención, no hayamos nada, un voto en contra de la representación de Izquierda Unida, se diera paso a un gobierno, digamos, de la derechona emblemática, ¿no? Es decir, del Partido Popular, de Foro, de las dos cosas y demás. Entonces, el voto de investidura yo sí lo veo adecuado, lo veo adecuado en su momento, pues frenar a la derecha. Por lo pronto, frenar a la derecha. Ahora, eso no quiere decir que si Javier Fernández va a hacer políticas de derechas, haya que estar pringados en ese tipo de gobierno, para nada. Y mucho menos, pues bueno, teniendo otros compadres, ¿no? Teniendo otros partener, como el caso de UPyD, que para nosotros está clara su filiación ideológica y política, pero seguramente no solo por eso, ¿no? Seguramente no solo por eso. Yo tampoco compartiría en este momento la idea que alguien ha avanzado por ahí en el sentido de que, bueno, aquí se ha votado, votado, sí, en un referéndum el no ser copartícipes de ese gobierno, pero bueno, eso es ahora mismo, eso no quiere decir que más adelante, bueno, vamos a ver qué pasa más adelante, pero yo desde luego en principio no compartiría que una vez hecho el trabajo sucio, digamos, de los grandes recortes y tal, por parte del gobierno de la FSA en solitario, después, si ya no hay esas cosas que hacer, pues entráramos nosotros, ¿no? Entrará Izquierda Unida. Eso no creo que tuviera una lectura aceptable, ¿no? Por parte de la mayor parte, pienso, de la ciudadanía de la izquierda social de Asturias. Francisco Asís, lo último que quiera añadir, desde luego ha sido un placer hablar con usted de nuevo, retomar de nuevo esas conversaciones que aquí en Teleasturias hemos tenido en más de una ocasión. Más de una ocasión, perfecto, sí, sí. Y lo último que quiera añadir sobre esa asamblea o sobre esta situación. Bueno, simplemente yo añadiría un saludo por mi parte a lo que son los compañeros y compañeras hace mucho tiempo, ¿no? de Izquierda Unida Asturias, y les plantearía que a partir de lunes que viene, la Izquierda Unida que salga de ese cónclave, de esa asamblea, sea una Izquierda Unida pues más abierta, que no siga enrocada como estuvo durante mucho tiempo en intransigencias ni en sectarismos, y que no desperdicie, a mí me parece que eso es importante, el capital humano que atesora el Partido Comunista de Asturias en experiencia política, en trayectoria de lucha y en implantación también en toda una serie de sectores ciudadanos importantes que precisamente pues vendrían a cubrir y a complementar, bueno, pues a lo mejor ciertas zonas donde la implantación de Izquierda Unida de Asturias en los últimos años pues ha podido ser más deficitaria, ¿no? Entonces, que haya tino, que haya acierto, porque en el tiempo en el que estamos y en el tiempo que nos viene encima, yo creo que es necesario sumar. Es necesario sumar esfuerzos, no para cualquier cosa, no para cualquier cosa, pero sí para resistir el embate que ahora mismo estamos padeciendo por parte de los dueños del capital, de los banqueros, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el llamamiento que yo haría, ¿no? Francisco de Asís Fernández, secretario general del Partido Comunista Asturiano, muchas gracias por estar aquí en este programa de hoy. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, señoras y señores, pedirles que no se vayan. A la vuelta vamos a hablar de ese vertido de fuel ocasionado en Carreño. Vamos a intentar arrojar luz, saber un poco más la verdad de lo que hay detrás de este asunto. Volvemos de inmediato.
estamos de nuevo, segunda parte de nuestro programa. Esta semana saltaba la noticia, el pasado martes en concreto, un vertido que en principio se minimizaba, pero que después se supo era bastante más importante incluso de lo que se decía. Un vertido de fuel afectaba seriamente al menos a 5 playas del concejo de Carreño. La situación ha mejorado, pero no está del todo solucionada. Los centenares de litros de fuel se han convertido en una mancha y aunque las playas se han limpiado, esa mancha todavía existe y la contaminación puede durar mucho tiempo. Desde el Principado, sin embargo, se asegura que el impacto de la contaminación va a ser escaso y que el efecto del vertido va a ser limitado. Hemos querido saber un poco más de este asunto, hablando en esta ocasión con Pilar Calvo, que es coportavoz de Equo Asturias, un partido, como saben, de tintes ecologistas. Pilar, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. ¿Es verdad esto? ¿Esto ha sido una tormenta en un vaso de agua y no hay que preocuparse mucho más o no? Bueno, es una tormenta a la que nos tienen muy acostumbrados y a la que yo creo que, bueno, pues que la ciudadanía no debe de consentir y la Administración tampoco. Es decir, que la Administración debería de haber evitado que hubiera ocurrido, que para eso hay leyes, entre otras cosas, pues eso, la autorización ambiental integrada está para evitar que las industrias contaminantes, como es el caso, pues tengan un accidente y puedan arrojar vertidos y acabar haciendo un daño ambiental y económico también. ¿Ha sido un accidente, como se dice, sin más, y como puede ocurrir aquí o en cualquier otro punto del mundo? Bueno, es un accidente que podía haberse evitado. Un accidente no es algo, es algo que se puede prevenir y es algo que efectivamente las empresas tienen una responsabilidad de evitar. Bueno, probablemente Hidroeléctrica del Cantábrico tenga muchos papeles que demuestren que tenía sus planes ambientales al día, probablemente muchos certificados, pero la realidad nos demuestra, bueno, que esto no es así, ¿no? Es decir, que, bueno, pues, ¿por qué no había una válvula para cerrar esa tubería? ¿Por qué la arqueta? Faltan muchos porqués de un análisis serio y riguroso que debería de salir a la luz pública y donde, de alguna manera, la Administración que consintió y dio esas autorizaciones tiene también una responsabilidad. Vamos, en las investigaciones, la investigación de un accidente no tienen que aparecer únicamente las consecuencias superficiales. Ahora mismo, pues probablemente las manchas grandes están recogidas en las playas, pero hay una serie de efectos importantes que hay que recoger, que es desde Equo, en primer lugar, lo que se pide, cuáles son, o sea, un estudio serio de todos los efectos ambientales y para la salud, un estudio económico porque está afectando a otras actividades económicas, como es el turismo, o como es la pesca o el marisqueo. Y, por otra parte, una investigación clara y transparente que llegue a los factores subyacentes y que en esos factores subyacentes se vea dónde fallaron las barreras en la prevención de ese tipo de accidentes. Actualmente la legislación exige a todas las industrias que presenten cómo previenen esos accidentes, qué medidas preventivas tienen, y yo creo que la población no debe dejar pasar por alto, bueno, pues sin más, que estas industrias, pues, tuve un accidente, no lo controlamos. Para eso está la Administración y la legislación, para protegernos y para hacer cumplir, y parece ser que en su momento pues no estuvo a la altura, no exigió. ¿Qué puede pasar ahora a la empresa? ¿Puede recibir una sanción, una multa? Bueno, ¿Qué puede ocurrir? Eso es lo mínimo, sí. Sí, a ver, por una parte, bueno, pues la empresa tiene que hacerse cargo de los costes de los daños ambientales a la salud y económicos, ¿no? Bueno, pues eso es lo mínimo. A partir de ahí debería efectivamente de tener una sanción, pero probablemente una comisión independiente tendría también que valorar si la Administración no está implicada en esas licencias y esas autorizaciones que se dan sin más auditorías previas y sin comprobación de que, bueno, pues que efectivamente esos planes ambientales están según los protocolos. Hay una falta, es obvio que las infraestructuras no estaban a la altura de la seguridad, los procedimientos tampoco estaban, ahora mismo estaba en parada, no sabemos cómo se aplican esos procedimientos, quién los supervisa. También es dudoso, es decir, que la empresa se tenga que enterar de que está habiendo 10 toneladas de vertidos por la empresa que está limpiando las playas, es decir, no identificó
tenía esa fuga, que tenía ese escape. Vamos, es una falta de gestión, yo creo que muy grave, y sigue estando ahí. Es decir, que tienen que tomar, tienen que demostrarle, insisto, a la Administración, probablemente a una comisión independiente y desde luego a la ciudadanía, que nunca más va a volver a ocurrir y que tienen las medidas. Cuando en su momento, en el 2008, se recurrió esa autorización, la Administración no admitió el recurso y concedió esa Administración. Hay otras autorizaciones recurridas. Yo creo que es una llamada de atención a la Administración y no podemos permitir este tipo de daños, ¿no? Esto recuerda un poco quizá al Prestige, evidentemente, salvando las distancias, ¿no? Porque hemos vuelto a ver gallipote de y galletas negras como las que veíamos en ese momento en nuestras playas asturianas, ¿no? No sé si lo ves comparable, ¿no? Bueno, no por la cantidad de fuel, pero sí por las características del accidente. Y el daño puede ser igual. Y el daño, efectivamente, el combustible pues es el mismo. Es decir, a partir de ahora pues habrá que esperar un tiempo para ver cuáles son los efectos, sobre todo pues, sobre la fauna marina, bueno, incluso, vamos... Y no quisiera yo, porque he visto fotografías estos días de gente recogiendo el chapapote sin el equipo adecuado, sin una mascarilla, sin el traje, y esperemos que no tengan para la salud, porque ahí también habría una irresponsabilidad grande. Yo creo que muchas veces se habla de no alarmar a la población a cambio de asumir algunos riesgos, ¿no? Bueno, pues también es una falta de responsabilidad. Hay quien va más allá y pide incluso el cierre de la central térmica de Agoño, ¿no? Greenpeace pide el cierre porque es una de las industrias más contaminantes. Bueno, hay una cuestión a analizar. En Asturias el motor de la economía son casi todo industrias contaminantes. Tenemos este tipo de industrias porque es un modelo productivo que se decidió en el pasado, no lo hemos decidido nosotros, lo hemos heredado. Y hay que hacer una transición hacia otro modelo productivo, ¿no? Que es donde Equo liga, de alguna manera, la economía y el medio ambiente, ¿no? Es una de las críticas fáciles que a veces se nos hace a un partido ecologista, es que parece que solo nos preocupan las flores y los pájaros. Bueno, pues las flores y los pájaros tienen unas consecuencias económicas muy importantes y lo estamos viendo, ¿no? Es decir, pues esperemos que en Candás puedan, y en todo el concejo de Carreño puedan recuperar este verano, pero lo estamos viendo también hay 30 familias, 30 mariscadoras en Villaviciosa que están sufriendo la contaminación y los efectos ambientales tienen unos efectos económicos. Las industrias contaminantes están impidiendo que se desarrollen otro tipo de actividades económicas más sostenibles. Y eso es lo que pedimos, ¿no? Esa transición, o sea, unos controles muy rigurosos a las industrias que tenemos actualmente y un camino hacia ir bajando esa actividad e ir promocionando otra actividad. Y esto yo creo que nos sirve de conciencia nos sirve para que nos concienciemos de que estas industrias no son el camino de la reactivación económica. Es más, salió esta mañana también un informe en el que bueno, pues los costes en millones al año de daños ambientales en la salud son importantísimos. Son entre 8.000 y 10.000 millones de euros al año en costes ambientales y para la salud. Hay grupos ecologistas que dicen que este accidente se veía venir, que sí, más tarde o más temprano iba a ocurrir. No sé si os encontráis también entre ellos, ¿estáis de acuerdo? Está claro, se ha recibido muchas denuncias. La semana pasada tuvo también un escape con espumas, pues no se sabe si limpiando conductos de refrigeración con no se sabe muy bien qué productos. Parece que ese tipo de indicadores no se toman como un riesgo, que ni la empresa parece que actúa sobre ellos, insisto, y la Administración tampoco, ¿no? Pero es como que las políticas ambientales quedan en un segundo lugar hasta que tenemos un desastre como este, ¿no? Yo decía antes que el Principado considera que el impacto de la contaminación va a ser escaso. No sé si estáis de acuerdo y además me gustaría preguntarle también qué sector va a ser el más afectado. Quizá el turismo en plena temporada de verano, ¿no? Hombre, es el primero. Es decir que, bueno, pues esta mañana pues ya había habido cancelaciones, desgraciadamente, y bueno, pues a nadie nos gusta tampoco que nuestras playas pues estén en esas condiciones, ¿no? Parece que uno siempre va con
bueno, pues hasta dónde llega, ¿no? Hay mucha contaminación que no se ve, que es decir, lo que no se ve a primera vista y desde luego deberían de limpiarlo, bueno, y reparar el daño hasta donde el estudio de impacto ambiental les indique. ¿Podemos bañarnos sin problemas en esa playa? ¿Podemos bañarnos? Pues ahora mismo no lo sé. No sabría decirte. Yo os devolvería la pregunta, ¿os apetecería bañaros en estas condiciones? Es decir, cuando Hidroeléctrica o la Administración os digan que podéis. No, iba a preguntarte también lo mismo, si tú ahora mismo, hoy por hoy, irías a bañarte a esa playa, sin querer ser alarmistas, no queremos espantar a nadie de la zona, pero no sé. Yo creo que hay que darles el plazo necesario para que podamos hacerlo. Hombre, estaría muy bien aquello que hizo Fraga, ¿no?, en Palomares. De que bueno, yo creo que ya los políticos fueran a bañarse allí para demostrar que no hay insalubridad ninguna, ¿no? Mira, hay dos tipos de políticas, la preventiva y la reactiva, ¿no? La política reactiva es la de ir después a bañarse intentando demostrar que no pasó nada, ¿no? En ECUO somos más partidarios de la política preventiva, es decir, que nuestro programa está lleno de propuestas preventivas que no pretenden alarmar a la población, sino ser realistas. Yo preferiría que no hubiera ocurrido. Es cierto que nuestra costa está sometida, la costa asturiana, una costa bellísima por otro lado, y salvando excepciones, quizás más hacia el oriente, pero centro y occidente está sometida a todo tipo de situaciones como esto, ¿no? Especialmente esa zona de Gijón, Carreño, entre Gijón y Avilés, hay muchísimas infraestructuras contaminantes, ¿no? Son, como decíamos, fruto de una era industrial pasada que no hemos decidido nosotros, ¿no? Yo creo que en la actualidad hay una conciencia ecológica grande en la ciudadanía y si ahora tuviéramos que optar por otro tipo de actividades económicas, no optaríamos por estas que son contaminantes. Siempre ponemos de ejemplo otros países que nos llevan ventaja en esto, como son Alemania o Francia. Pues ahora mismo en el gobierno francés hay 18 parlamentarios del Grupo Verde y eso está indicando pues que se está tomando una conciencia en la política tanto de factores ambientales y cómo estos están influyendo también en la economía y en el desarrollo, ¿no? Pues son industrias heredadas del pasado, que donde no estábamos ni en un país democrático para poder elegir qué actividades económicas se ponían, ¿no? Yo creo que si tuviéramos que elegir ahora, y estamos en disposición de hacerlo, vamos cambiando hacia actividades verdaderamente sostenibles. La experiencia del Prestige, antes hablábamos de ello y lo comparábamos, ¿nos sirvió de algo, para mejorar algo, para mejorar al menos en seguridad ante eventuales catástrofes o desastres como este? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, que es la transferencia del aprendizaje de una catástrofe ambiental. No se hizo esa transferencia de aprendizaje y lo estamos viendo, ¿no? Es decir, que se tomaron medidas muy locales, el doble casco en su caso, pero no se tomaron medidas o decisiones políticas frente a las catástrofes de contaminación ambiental y cómo prevenirlas, ¿no? Es decir, muchas veces las medidas son muy de carácter local, como afectaba, como venía de un buque, pues se sacó la ley del doble casco y entonces digamos que se aisló el problema en el tipo de casco que tenía el buque que permitió el derrame, pero no en cuanto a políticas de protección ambiental más exigentes, que es lo que estamos demandando. Es curioso que, además, estaba leyendo un informe de los propios vecinos de la Asociación de Vecinos de Sibares, la Asociación de Vecinos del Tranqueru, que explican que la empresa HC es conocida tristemente por ser una de las térmicas más contaminantes de Europa, ¿no? Ocupa en las 100 empresas más contaminantes de Europa, pues ocupa el puesto creo que 78 por ahí. Y bueno, pues la tenemos aquí. Esto es lo que tenemos y esto es lo que queremos controlar mientras exista, muy rigurosamente, y cambiar en cuanto se pueda. Contaminación no solo del agua, quizá lo que menos se ve, lo que menos aparenta es lo del agua, pero también del aire, ¿no? Efectivamente, sí. Hay, bueno, quiero decir que tiene vertidos y contaminación, bueno, pues atmosférica, vertidos de residuos peligrosos, no peligrosos, de muchos tipos, ¿no? Es decir, que es altamente contaminante. De hecho, los vecinos de Gijón
una de las quejas que tienen habitualmente pues son esas partículas también en suspensión que aparecen en las terrazas de su casa y que efectivamente están en el aire y que las respiramos, y hay pues más afecciones respiratorias pues donde hay una central, esto está demostrado, con lo cual también hay unos efectos también para la salud que, como no son muchas veces inmediatos o muy llamativos, pues las administraciones pues los hagan pasar por alto. Pero bueno, cada vez más las colectividades, los vecinos, tienen una conciencia más clara de lo que tienen. De momento esta asociación vecinal incluso se va a personar judicialmente como damnificada por los hechos. Deberían, sí. Entonces está muy bien. Sí, sí. Pilar, no sé si quieres añadir algo más sobre esta problemática vivida estos días. Ojalá que no quede en el olvido, que sea una noticia más de esas que aparecen y que después los medios hablamos de ellas un tiempo y después al cabo de una semana o dos ni se vuelve a saber, ¿no? Yo creo que la principal lección aprendida que tenemos que tener la ciudadanía es no permitir, es decir, es exigir a la administración los controles ambientales. Ahora, pues también decían, vamos a hacer auditorías o revisiones más constantemente, y la pregunta es por qué no se hicieron hasta el momento, y ver y recordar los efectos de una catástrofe ambiental en la economía de una región como la nuestra, pues que también tiene otras riquezas naturales y hay que preservarlas. Medio ambiente y economía van de la mano, y yo creo que ahora mismo tiene que estar en la cabeza de todo el mundo ante desastres como este. Pilar Calvo, coportavoz, decíamos, de ECUO Asturias. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. A vosotros, gracias. Como siempre, señores, en la hora de la despedida, en el momento de la despedida, pues vamos a hacerlo como les acompañamos habitualmente, con esos opines, esas opiniones en la calle. Con ellas les vamos a dejar, así es como vamos a poner el punto y final, por cierto, con unas opiniones que en este caso hablan de la rivalidad supuesta, manifiesta en otras ocasiones, la rivalidad entre Gijón y Oviedo. ¿Qué opinan los espectadores de Teleasturias sobre esto? En la Gran Manzana salían a la calle y preguntaban sobre este tema a los asturianos en una y en la otra ciudad, en las dos ciudades. Con ello les dejamos, nosotros volvemos ya la semana que viene. Buenas noches.